sucede que hay fuerzas mayores en juego, fuerzas a las que tú quizás en este momento no conoces, no tienes acceso, no has oído hablar. Dentro de la orden se encuentran personas que expresamente trabajan en el área científica como tal. Sí, trabajamos por la armonía y por la paz en el planeta. ¿Quién soy yo para decirte no, tú aquí no entras? Yo quedé destruido, yo dije, bueno, ¿de qué me valió la psicología si no pude hacer esto, no pude impedir esto, no pude impedir lo otro, no puedo ayudar? El rosacrucismo bebe en algún punto del budismo u otras filosofías o religiones. Y de guayaba. La Delicia. delicia, la delicia. Sí, No, Maya, es de... estamos en Cuba, estamos en Cuba. Ay, claro, claro que sí. Buenas, Mario, bienvenido al podcast. Bienvenido al podcast, yo también estoy loco. Es un auténtico placer estar aquí y contar con, vaya, estar en la presencia de ustedes dos para no solamente en el plano del desarrollo personal, sino en el hecho de que se siente como un encuentro entre tres viejas amistades de hace muchísimo tiempo y estamos aprovechando para reconectar y reconocernos. Me Así de familiar lo puedo llegar a sentir. Me encanta cómo lo manifiestas, cómo lo expresas realmente, hermano. Y nada, Mario, en un principio, para las personas que no te conozcan y tal, ¿podrías decirnos quién eres? Sí, bueno, mi nombre es Mario Jorge Toirac Marrero. Soy graduado del Instituto, o bueno, la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona, especial en la Facultad de Ciencias de la Educación, la carrera Pedagogía Psicología. Y soy miembro de la Orden Rosacruz Amorc desde el año 2018. Bueno, un poco más en el plano personal, soy escritor, psicólogo, un poco loco también, no se puede, siempre le decía a mis estudiantes, no puedes ser psicólogo si no estás dispuesto a volverte loco. Y eso me aseguro de cumplirlo al pie de la letra todos los días. Es necesario estar un poco loco en la vida. Ahora, ya para introducirnos en el plato fuerte, háblanos sobre, o explícanos, ¿no? Sobre qué es la Orden Rosacruz. Sí, a ver, la Orden Rosa, hay varias órdenes Rosacruces en el mundo, eso es lo primero que me gustaría aclarar. Yo pertenezco a la antigua y mística Orden de la Rosacruz, por sus siglas AMORC, ya que hay algunas órdenes Rosacruces que se llaman así solamente Orden Rosacruz, Fraternidad Rosacruz. AMORC fue fundada en 1915 por el que sería el primer imperator del siglo actual de la Orden, Harvey Spencer Lewis, en los Estados Unidos, luego de recibir una serie de iniciaciones de los círculos rosacruces que todavía permanecían en el silencio en Francia. Y la Orden Rosacruz en sí, hay muchas maneras de definirla. Yo me atrevería a decir que se pudiera ver como una agrupación de seres humanos que estamos dispuestos a trabajar por el desarrollo de la paz mundial a través del autoconocimiento de la naturaleza humana en todas sus vertientes, desde la vertiente científica, desde la vertiente espiritual. Una integración de ambas es lo que consideramos que es lo que permitiría a la humanidad dar un paso de avance más allá hacia su concepción de lo que es la vida en la Tierra y cuál es su función, cuál es su propósito. Entonces, de forma general, eso es la orden, un grupo de personas que estamos trabajando con ese objetivo en común. Noto mucha coincidencia entre las siglas de la palabra, o sea, de amor con la palabra amor en sí. ¿Tiene algún punto de, o sea, esa coincidencia está ahí por algún motivo o simplemente es una mera casualidad? Bueno, mira, a mí personalmente me gusta decir que las casualidades son el vehículo de un propósito mayor y que los seres humanos no solemos o no solemos verlo o no podemos verlo porque no estamos aún del todo preparados. Yo no te diría que existía una coincidencia planificada, ya que se fundó en Estados Unidos. Y bueno, en Estados Unidos la palabra amor es love, no es amor. Pero bueno, realmente existe y está. Y además es gracioso porque para nosotros los estudiantes rosacruces hay una tríada fundamental en la existencia que la definimos por luz, vida y amor. La luz como ese origen del cual todo emana, esa fuente primordial. Muchos le llaman Dios, Alá, inteligencia divina, como lo quieran poner, que en un momento determinado emanó proyectó, ¿no? Toda una fuerza, una serie de fuerzas que posibilitaron la aparición de la vida y a través de la vida los seres humanos y bueno, todos los seres vivos pueden experimentar lo que es el amor. Y esto es el amor, realizar lo que nos gusta, poder expresarlo, poder recibirlo, poder darlo de una manera armónica, es
la mayor realización que puede tener un ser humano. Eso es un elemento innegable en nuestra naturaleza. Así que ahí lo ves, ¿sabes? Hay todo un simbolismo detrás que yo no diría que está en sí planificado, sino del que somos parte y con él fluimos, por decirlo de alguna forma. Entiendo. Y como tal, la Orden Rosacruz, ¿cómo define el desarrollo personal? O sea, ¿en qué aristas? Bueno, parte mucho de lo que te dije en el inicio. El desarrollo personal, de manera general, todos lo concebimos como una búsqueda hacia nuestra propia naturaleza, el conocimiento de nuestras propias capacidades y explotarlas al máximo. Vaya, dicho así de forma muy, muy general. Hoy por hoy se ve mucho en las redes. Hay mucho coaching, muchos podcasts precisamente de bienestar, de desarrollo personal, demás y demás. Nosotros, como Orden Rosacruz, entendemos que este proceso, inevitablemente, por la propia naturaleza de la creación divina, debe pasar por el autodescubrimiento de ti, el estudio desde la psicología, desde lo personal, desde lo espiritual de qué eres. Y por tanto, no va en contra, ¿sabes? De todos los temas que se están trabajando a nivel mundial en internet sobre el tema del desarrollo personal. Lo que nosotros quizás le añadiríamos una arista un poco más mística y aclarar el término. ¿Sabes? Nosotros en la Orden definimos místico como la integración de lo científico y lo espiritual. Cuando decimos místico es porque la manera que nosotros vemos de trabajar las temáticas de la espiritualidad, las temáticas precisamente del desarrollo personal, lleva inevitablemente una alineación entre estos dos puntos. No se puede concebir para el desarrollo de la humanidad, desde la individualidad, un avance si no se acepta que existen unas leyes que te superan, que tienen una forma de ser, que se estudian y que mueven todo lo que es la creación divina. Y en esa creación estás tú, ¿sabes? Entonces, conócete a ti mismo y conocerás el universo de los dioses, como decía el oráculo de Delfos allá en la antigua Grecia. ¿Puedes hablarnos sobre las actividades o prácticas que realiza un Rosacruz así en su vida diaria? Sí, yo creo que el elemento primordial, o sea, lo primordial que realizamos todo el tiempo, y creo que es lo más difícil de la vida de un Rosacruz, es un constante autoanálisis, 24/7, segundo a segundo. Desde el momento cero, ¿por qué te digo esto? Pues desde el momento cero en que uno entra en la orden, las enseñanzas te permiten empezar a reflexionar sobre elementos tan básicos de la naturaleza humana que ya nosotros en civilización tenemos asumido y no entendemos, como por ejemplo el concepto de propiedad. Por ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, realmente tú de qué eres dueño. Eres dueño, vamos a decir, yo tengo mi casa, yo tengo mi ropa, este collar, mi anillo, etcétera. Sí, es mío porque lo utilizo yo. Pero, o sea, está hecho de un material que si no lo encuentras en la naturaleza, no sé dónde lo vas a sacar. Bueno, ya hay muchos avances científicos en ese sentido, pero igual, originalmente imitamos como civilización humana esa dinámica natural del mundo, ¿no? En cada creación que hacemos. Entonces, te pone en una posición en darte cuenta de que a medida que vas avanzando en la enseñanza, tienes la posibilidad de ver que poco a poco tú te vas haciendo cada vez más nada, por decirlo de alguna forma. Vas, y no es tan así tampoco, pero vamos a seguir esa línea. Aceptas que viajas buscando un sentido que va más allá. Entonces, en ese proceso hay una práctica que nosotros definimos como alquimia espiritual. Como bien en la alquimia material se transformaban los metales viles en oro, el propósito es que tú estés todo el tiempo haciendo un proceso de autoanálisis, siguiendo unos determinados patrones éticos, filosóficos que la orden entrega, no doctrinales, no dogmáticos. Tú tienes bajo absoluto respeto tu libre albedrío, tú puedes escoger si lo sigues o no, o tomar de ellos lo que tú sientas que te vienen bien. Ese es el propósito. Y analizar si de verdad estás siendo consecuente con lo que tu voz interior te dice que quieres hacer en la vida. Entonces, práctica, sí. Este proceso de alquimia espiritual, ¿qué estoy pensando? ¿Por qué lo estoy pensando? ¿Por qué reacciono de esta manera? ¿Cuál es el origen de este comportamiento? Es muy psicológico todo. Y al mismo tiempo, bueno, hacemos otras prácticas como meditaciones, visualizaciones. Se nos enseñan determinadas prácticas de meditación. Nosotros en la orden lo llamamos experimentos, con fines concretos y específicos que hoy por hoy la cuántica los define, ¿sabes? O sea, ya se ha demostrado científicamente una tradición que viene de milenios
la ciencia ha llegado al punto de demostrar que sí, que su aplicación práctica es posible y define define una realidad. El observador define el resultado de la realidad. ¿Cómo la orden concilia toda esta parte mística, esta parte más espiritual, Ujú. con la parte científica? O sea, dentro de la orden se encuentran personas que expresamente trabajan en el área científica como tal. Sí, sí, históricamente. De hecho, han habido grandes personalidades en la historia de la humanidad que han tenido contacto con las enseñanzas Rosacruces o directamente han sido miembros de la Orden Rosacruz, que han hecho grandes avances en el plano científico. O sea, te puedo poner ejemplo, Isaac Newton, Albert Einstein. Wow. Son personas que han entrado en contacto con enseñanzas que se heredan de civilizaciones ancestrales que ya exploraban este tipo de temas desde otra óptica, por supuesto. O sea, lo que hoy pudiéramos llamar cuántica, quizás en el medioevo lo llamamos magia. Y ahí es donde viene el rejuego, ¿no? De que al final estamos trabajando con las leyes naturales. Y sí, tenemos personas que estudian física, personas que estudian psicología, música, porque no se puede concebir ese elemento espiritual, eso que llamamos, no sé, vamos a decir milagros o elementos espirituales, si no respetan una serie de leyes que la ciencia estudia, que forman parte de la creación del mundo en el que estamos viviendo alrededor de nosotros. Entonces, sí, la integración es base. No existe hasta el momento el avance que tengo en el sendero. En este momento me encuentro en el 9º grado. Eh, Soy miembro, como dije, desde 2018. O sea, he transitado un camino bastante largo y aún me queda muchísimo. No he encontrado un solo experimento o una sola monografía. Estudiamos con monografías que no respete la naturaleza científica de la existencia. Todo pasa por ahí, por lo que es demostrable. Por eso en mi vida personal yo vivo una espiritualidad muy práctica, a punto de que he tenido, o sea, en ocasiones me he buscado hasta, eh, me he buscado hasta problemas con personas que tienen determinadas creencias porque, o sea, una tradición les enseña algo y desde nuestros estudios, desde una perspectiva de la psicología, entendemos que un proceso puede ser el resultado realmente de una enajenación mental en vez de algo que realmente está sucediendo. Pero la persona le da un significado diferente y ya sabemos que tu creencia define tu realidad. Entonces, si tu creencia define tu realidad y mientras más armónica, mientras más alineada esté con esas leyes naturales, mejor te fluye la vida. Si por alguna razón se te traba, la fórmula no te está funcionando. O sea, 2 más 2 no es 5 en matemáticas, es 4. Entonces, vamos a buscar la manera de alinearla. Es algo así. ¿Tienes alguna otra pregunta respecto a esta área, Mandy, específicamente? No, esa básicamente iba a tocar la parte, ya hablamos de la superación personal y la importancia, Sí. pero entre los practicantes de esta enseñanza Rosacruz, ¿qué Ujú. observaciones o cómo se ha evidenciado? Esta evolución, por decirlo de alguna Exacto. forma. Sí, Sí, nos mencionaste, discúlpame, nos mencionaste, por ejemplo, el caso de Newton. sí. Pero nos gustaría que independientemente de personas que incluso, o sea, que son ya conocidas, Ujú. incluso también nos ayudaría mucho una experiencia más personal, o sea, a tu alrededor. ¿Cómo has visto la Exacto. transformación de esas personas cercanas a ti mediante lo que son las prácticas de Rosacruz? Bueno, una de las cosas, sí, definitivamente, una de las cosas que principalmente, perdón, se ve en el practicante, si, o sea, si practica y respeta las enseñanzas, es que la persona de repente se vuelve un observador de su realidad. En un primer momento se vuelve un observador y empieza a cuestionarlo todo. Esto automáticamente te pone en una posición pasiva de darte cuenta de que tú vives en algo mucho más grande que tú, en un ecosistema. Entonces, la interacción con ese ecosistema empieza a convertirse como un poco como pasaba en la película de la Matrix, en Matrix, que empiezas a cuestionártelo todo, qué es lo que está pasando, por qué esto es así. Bueno, en Matrix también era más cinematográfico, mucho más, ¿cómo decirte? Un caos hecho a propósito para llamar la atención, sobre todo en la época en la que sale la película. En la vida cotidiana se vuelve un constante proceso de cuestionamiento. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué esto funciona así? Ese es el primer cambio. A medida que empiezas a practicar los experimentos, las meditaciones, las visualizaciones, el estudiante Rosacruz se empieza a dar cuenta de que todo lo que piensa, hace y siente tiene una consecuencia en su realidad directa. Y al mismo tiempo es el resultado de todo lo que pensó, hizo y sintió todas las personas que le enseñaron a hacerlo de esa forma. Entonces, el primer cambio que ves es que te vuelves una persona mucho más pasiva, mucho más
observadora, y puedes llegar o sea, te puede llegar a sorprender lo que el camino te pone delante. Porque realmente es una evolución más existencial. O sea, un ejemplo específico. La primera vez que yo llegué al templo de la Orden Rosacruz, o sea, en Cuba las inscripciones, acá en La Habana, en la logia Lago Moeris, las inscripciones son los cuartos sábados del mes, las inscripciones de los nuevos miembros. Yo siempre le digo a las personas, ese cuarto sábado, porque lo he visto, por experiencia de verlo tantas veces y también por la experiencia que me da lo que estudié, haber sido profesor, haber sido psicólogo, poder ver patrones. Siempre les digo, ese cuarto sábado del mes a ti te va a pasar algo que te va a impedir ir a la orden. Da igual lo que sea, te va a llamar un familiar, te va a salir un trabajo, vas a tener un problema y lo vas a tener que resolver. A ti se te va a plantear la dualidad de o voy a la orden o hago esto. Por lo general la persona dice, oye, mira, se me presentó tal problema que no sé qué, no sé qué más. Claro, resuélvelo, no pasa nada. Cuando quieras ir de nuevo, no, voy el próximo cuarto sábado, no hay problema. Te estoy advirtiendo desde ahora, cuando quieras ir de nuevo te va a volver a pasar. La persona siempre es escéptica, ¿no? Me da risa porque a la mayoría de los que he visto, no a todos por supuesto, pero a la mayoría de los que he visto les vuelve a pasar algo. Entonces, ya de por sí ese choque de entrada te hace ponerte en una posición pasiva de decir, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿cómo es posible que pase esto? ¿Qué sucede? Sucede que hay fuerzas mayores en juego, fuerzas a las que tú quizás en este momento no conoces, no tienes acceso, no has oído hablar, pero existen. Como mismo el sol está a miles de kilómetros y con algo tan sutil como fotones es capaz de quemarte la piel y de deshidratarte en esta Cuba nuestra del siglo XXI, existen otras cosas. Entonces, se vuelve más pacífico, se vuelve un observador, se vuelve una persona crítica consigo mismo. Nosotros tenemos un axioma que dice la mayor tolerancia dentro de la más estricta independencia. La forma en la que yo lo interpreto, ok, desarrolla la mayor tolerancia entre todas las personas, hacia todas las personas, para que entiendas por qué funcionan, así no las aceptes en tu vida. ¿Por qué funcionan así? No te puedes permitir en la vida no entender a alguien. Pero contigo, sé la persona absolutamente más disciplinada que hay, porque tu vida es tuya y es tu tesoro más preciado. Entonces, por ahí va la cosa. ¿El rosacrucismo bebe en algún punto del budismo u otras filosofías o religiones? Sí, sí, por supuesto. O viceversa, cuéntanos un poco sobre eso. Sí, no, a ver, sí, claro. Bebemos de todas las religiones del planeta, de judaísmo, del budismo, del islam, del cristianismo, o sea, de todas las que hay. Eh, el rosacrucismo precisamente por eso es ecléctico, porque buscamos en esas enseñanzas todo lo que posibilita, lo que permita el desarrollo personal y el autoconocimiento. Develando, quitándonos de medio un poco el velo de la superstición, porque todo credo dogmático, por lo general, independientemente de que sea religioso o no, arrastra una superstición. Y la superstición es el resultado de no conocer algo, es el resultado de la ignorancia. Nosotros luchamos abiertamente contra la ignorancia en el plano cultural. Por eso todo el tiempo estamos tratando de dar, ¿sabes? Todos los estudiantes de Rosacruces nos enfocamos mucho en el desarrollo cultural de las personas, desde la individualidad hacia la colectividad. Sí bebemos del budismo, practicamos meditación, como mismo la practican. Hay muchos miembros de la Orden Rosacruz que practican budismo y bueno, llevan, ¿sabes? La meditación Rosacruz se hace de una manera, la meditación budista se puede llegar a hacer, se hace de otra, pero es perfectamente compatible. ¿Cómo no? O sea, ¿aceptan ustedes miembros de distintas religiones? Sí, entonces? definitivamente. De todas las religiones. Siempre, de todas las religiones del planeta, incluso ateos. Si tú no Vale. quieres creer, Sexo también. sí, no hay limitantes. Ni limitante de identidad de género, ni limitante de credo religioso, ni de raza. Mira, eso Y orientación sexual tampoco. tampoco. Mira, la orden te da una enseñanza para que tú desarrolles tu alma. Tu alma. El alma escoge, desde la perspectiva Rosacruz, el alma escoge encarnar en un cuerpo para vivir una determinada experiencia. A partir de ahí, construye una personalidad con determinadas cuestiones, orientación sexual, intereses, hobbies, demás,
que hacen como un personaje. Para mí es como un videojuego. Yo que me crié mucho con tecnología, nací en los 90, tuve la suerte de que mi familia tuviera un desenvolvimiento económico que me permitió tener una computadora desde muy temprano y siempre lo comparo mucho con los juegos. Creo que hoy por hoy es una buena comparativa para las generaciones más jóvenes. Es como crearte un personaje en un videojuego. O sea, desarrollas toda una serie de estadísticas, por decirlo así, o de características de tu personalidad que te hacen apto para determinadas funciones, o sea, energéticamente compatible con una persona, con otra, con un entorno. Y si nosotros te damos herramientas para que tú conozcas este proceso, conozcas cómo funciona y te conozcas a ti mismo, ¿qué más da? Todo lo demás. Eso es decisión tuya. Nosotros no podemos intervenir en tu libre albedrío, bajo ningún concepto. O sea, estaríamos creando discordia y nosotros trabajamos o sea, nosotros los Rosacruces nos solemos despedir dándonos y dándole a la gente nuestros mayores deseos de paz profunda. Esa es como la frase nuestra, paz profunda. Trabajamos por la armonía y por la paz en el planeta. ¿Quién soy yo para decirte no, tú aquí no entras? Vaya, se han dado situaciones, sé que en organismos internacionales se han dado situaciones de esa naturaleza, porque somos humanos, tenemos una parte que es imperfecta, pero no, o sea, no, por lo general no hay ningún impedimento, ¿sabes? O sea, no lo hay, realmente no lo hay, bajo ningún concepto. O sea, es obvio que se ha podido adaptar a los cambios de la sociedad y la cultura, pero ¿cómo, es decir, cómo ha evolucionado la Orden Rosacruz con respecto a este tema de adaptación social? Bueno, vamos a partir de la base, ¿desde qué punto? ¿Desde el punto de que te inició en 1915 o desde mucho atrás? Porque realmente el rosacrucismo empezó desde el siglo XVII. O sea, conocido al mundo. Realmente viene de muy atrás, pero permaneció oculto. A lo largo de la historia, según las condiciones sociales, políticas, económicas del entorno, hemos tenido que pasar en algunos casos desapercibidos, fuimos orden secreta. No diría orden, tradición. Una tradición secreta que ha tomado forma de distintas órdenes a lo largo de la historia. En la actualidad, yo creo que, por ejemplo, mira, un ejemplo muy directo de esto fue, por ejemplo, en 1915, cuando Harvey Spencer Lewis funda la Orden Rosacruz Amor en Estados Unidos. Hubo mucha oposición por parte de los círculos rosacruces tradicionales en Francia, porque él estructura todo un sistema para dar la enseñanza, primero, adaptándolo al lenguaje de la época, y segundo, primero al lenguaje, a las condiciones del entorno, y por tanto esto implicaba tener que estructurar la enseñanza en un sistema como de monografías que se entregaban por correspondencia. La tradición siempre se había pasado en secreto, oral, de boca en boca. Por supuesto, sectores mucho más tradicionales dentro de la orden dijeron, pusieron el grito en el cielo, esto cosa es. Y a lo largo de todo el siglo pasado, se fueron incorporando, según los avances científicos, enseñanzas que iban actualizando los grados, iban incorporando, no sé, mapas del cuerpo humano, o por ponerte un ejemplo específico, iban incorporando el estudio del cuerpo humano desde lo que se conocía, desde lo que no se conocía, que estaba en la tradición Rosacruz, y con el paso del tiempo se insertó, o sea, pasó a conocimiento público, y bueno, las monografías se han actualizado en este sentido. Yo te diría, o sea, evitando también romper los juramentos de confidencialidad, yo te diría que hoy por hoy hay muchas cosas que en su momento en el rosacrucismo se estudiaron, que ya forman parte de ese conocimiento público. No, o sea, y que el hecho de entrar en la orden hoy te permite tener acceso a estas enseñanzas de la manera más abierta, más diáfana posible, con una cierta guía que se entrega en las monografías. Claro. Porque sí hay conocimientos que no están en público, que sí se mantienen confidencial. Has mencionaste lo que son los grados. Ujú. O sea, supongo que son como especies de rangos dentro de la orden o algo así. A ver, eso es excelente pregunta. Eso es un tema que pregunta muchísimo con respecto a la orden y que es puede llegar a ser malinterpretado. Yo no te diría que rangos en sí. Yo siempre, incluso a los miembros más noveles en el camino que recién están entrando, se lo explico de la siguiente forma para que no se confundan. Los grados son como un pastel. O sea, tú coges un pastel y lo picas en varias cuñas. Sí. Entonces, imagínate, cada cuña tiene un sabor diferente, ¿vale? Cada grado es eso. Un grado se puede especializar en psicología, otro grado se puede especializar en química. O sea, no es una jerarquía. No. Lo que sí hay una cosa que es real.
mientras más grados, o sea, has estudiado y más avanzas, pues has tenido una visión más general de todo y has pasado por determinadas pruebas que hasta cierto punto te convierten en un ser con experiencia, por decirlo así. Pero, Un poco más completo puede ser. exacto, pero eso no es, o sea, si tú por esa razón te llegas a pensar que eres superior a otra persona, te falta mucho por recorrer, vaya, por decirlo elegantemente. No eres, o sea, desde el momento uno, como mismo el budismo, ¿sabes? ¿Qué es la iluminación? Sí. Según el budismo. O sea, tú llegas a la nada, ¿sabes? Elimina ese ego, por decirlo muy superficialmente. Eliminas ese ego, llegas a la nada, supuestamente te fundes con la nada, te vuelves ese todo, alcanzas el máximo estado de iluminación. Cuando tú entiendes eso, proceso por el cual todo estudiante Rosacruz que avanza en el sendero tiene que llegar en algún momento. Cuando tú entiendes eso y regresas, pues, o sea, porque sigues vivo, estás encarnado, sigues vivo, tú entiendes que realmente eres un ser humano con un propósito y la aplicación más correcta de tu libre albedrío hace que todo fluya armónico. No buscar superioridad, buscar jerarquía, es una excusa, o sea, es muy tentador para la persona que tiene algún tipo de carencia o complejo de inferioridad. Pero si caminas bien el sendero, deberían en algún momento, por las pruebas existenciales que pone, limpiar todo eso. O sea, es sanador. Sí. Es como un plan sanador, me imagino, hasta cierto punto. Definitivamente, sí, como no. Es un proceso sanador de ti. Es interesante porque, o sea, normalmente el tema del desarrollo personal se observa mucho desde esta parte bastante pragmática, en plan, o sea, cuida tu salud mental, cuida tu físico, ejercítate, son una determinada, o sea, una serie determinada de pasos, ¿no? Que pueden atribuir y contribuir al crecimiento de tu construcción como persona. Pero, sin embargo, en el tema del rosacrucismo, en un principio mencionaste el tema del amor y la paz. O sea, es como si construyete, pero con un propósito guiado a lo que viene siendo el amor y la paz. ¿En qué punto puede el rosacrucismo ser beneficioso al punto de diferenciarse en el camino de una persona? Lo resumo de una mejor manera, ¿no? Una persona que trabaja en su desarrollo personal, ¿en qué punto el rosacrucismo puede marcar la diferencia? Desde el sentido práctico, que es por lo que hoy por hoy en la cultura hay un predominio del sentido práctico. Y del pay de coco también. ¿Sabes? Y de guayaba. Delicia. La delicia, la delicia. Sí, estamos, Toma ya. Ese, estamos hay en Cuba, estamos en Cuba. Ahí, claro, claro Me que sí. gusta, me gusta. Hay un predominio del sentido práctico, ¿no? Eso es bueno porque así rompemos un poco el hielo y tal. Hay un predominio, como decía, de eso. Y yo te diría, lo principal, que es que el rosacrucismo te da una serie de herramientas prácticas para tú realmente lograr un resultado. O sea, un ejemplo específico. Ayer estaba viendo un reel de Instagram de estos que te dice, te sientes ansioso, no sé qué, practica la siguiente respiración. Y salía, la respiración está 4-2-6. Sí. Pero es que te dice 4. Entonces te pone en el reel, claro, el reel es visual, tiene que hacerlo obligatoriamente. Te pone la bolita que va subiendo y te dice 4. Y sube. 2, se queda estancada. 6, y va en 6 para abajo. Ok, sí, es una respiración que realmente funciona. ¿Dónde está el asunto? Tú te das cuenta, tú te quieres relajar supuestamente con esta respiración o estar más centrado en ti. Tú te das cuenta del nivel o sea, si tú no tienes ningún tipo de entrenamiento previo a cómo tú debes respirar realmente en meditación, tú vas a ponerte a pensar, ahora tengo que respirar 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Aguanto 2. 1, 2, 6 para abajo ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en todo momento está la mente tratando de decirte, ahora es esto, ahora es esto, ahora es esto, ahora es esto. Sí. Chicos, tú te relajas después. O sea, o sea, disculpa, es un poco el tono jocoso, ¿no? Pero es que no creo que realmente te ayude mucho a relajarte en vez de decirte, oye, mira, haz esta respiración, respira de esta forma, por ejemplo. Entiendo. O sea, inhala, me relaja y todo. Inhala, exhala y quédate en el vacío. Ese simple comando sencillo, tiene menos carga mental que yo tener que decirte,
y ahora te vas a relajar, y ahora va a pasar esto, y ahora va a pasar lo otro, como las meditaciones guiadas también, por ejemplo, ¿no? Te pone en posición de entender que a nivel cultural en internet y en la civilización actual, estamos trabajando en base a la idea que tenemos de algo en vez de ese algo. El rosacrucismo te da ese algo, te dice, oye, esto. Tú lo practicas de tu total libertad y si quieres ni lo practiques. Hay gente que yo, o sea, hay muchos experimentos y meditaciones que yo, por ejemplo, no en mi vida cotidiana no practico porque me digo a mí mismo, ¿qué sentido práctico yo le puedo encontrar a esta habilidad? Claro. Si yo me especializo profesionalmente en esto otro, quizás estas otras que me dan estos otros grados me son más útiles. De oro, ¿sabes? El light de oro no pasa absolutamente nada. Eso es lo primero. Lo otro es un credo filosófico y un credo, ético que te ayuda a entenderte como ciudadano del mundo, como ser humano en un planeta con una serie de leyes ecológicas, con una serie de dinámicas biológicas que se dan entre nosotros los seres humanos y que al final la cultura es un reflejo de esa biología en muchos sentidos. Y tú eres, tú como ser humano eres un reflejo de la dinámica celular que cuando todavía aquí no se había formado ni la primera molécula, o sea, exagerando, ya por ejemplo las células. Te voy a poner un ejemplo específico. ¿Por qué en las religiones, en muchas religiones, se asocia la luz a lo bueno y la oscuridad a lo malo? Ok. O sea, no, algo tan base como eso. O sea, no, por lo general no lo pensamos. Y yo te digo, compadre, cuando la luz solar daba en la Tierra, las células, cuando, ¿sabes? Los organismos unicelulares no buscaban alimento en la luz. Entonces, la luz hay comida. En la sombra no. Voy para la luz. Seguimos creciendo. Somos hombres de cavernas. El sol salió. Lo vemos todo. Podemos cazar, no sé qué. Se va la luz. Déjame no decirlo para que no pase. Déjame no decirlo para que no pase. Por favor. Vamos a decir, el sol desaparece en el horizonte. Empiezan los animales nocturnos a rondar. Claro. Te pueden matar y no lo ves. Peligro. Te pueden comer y no lo ves. Peligro. Entonces yo empecé en mi psique primitiva, que ya viene con una base biológica, a desarrollar una asociación a esos elementos, que terminaron volviéndose cultura. Claro. Todo ese proceso de autoconocimiento entra, o sea, se te da la posibilidad de acceder y entra a tus manos cuando comienzas a practicar el rosacrucismo con seriedad. Y advierto, como mismo digo rosacrucismo, puedo decir cualquier otra senda que tenga el mismo propósito. Hay miles en el planeta. Está, por ejemplo, el sufismo musulmán. A mí me fascina, los sufíes me fascinan. Porque trabaja, el martinismo también está. Son dos vías que, por ejemplo, trabajan el conocimiento del corazón, que es uno, o sea, el timo como centro energético es uno de los más importantes que tiene el cuerpo y hay mucha información de ti como ser humano grabada ahí dentro. Y la enseñan a despertar. Nosotros también tenemos meditaciones para eso y para todos los centros psíquicos que tienen información en ti que tu consciente no tiene acceso, pero está en tu inconsciente. Y el subconsciente te da pistas a través de, no sé, sueños, situaciones, eventos. Eso hace, o sea, de forma, sí, bastante completa. Creo que eso responde a tu pregunta. No sé si Sí, estás sí. satisfecho, si quieres otra que te aclare algo. Hay un tema, o sea, con respecto al tema familiar, o sea, mi abuela siempre me dijo que tenemos personas en la familia que pertenecen, no exactamente porque no las conocí, o sea, exactamente no sé Ok. porque no las conocí, pero sí ella me incentivó en algún momento, lo que pasa es que realmente no conocía nada, ¿no? Del tema. Y, o sea, lo que decía, sí nunca supo asesorarme con respecto a partir de qué edad se puede uno incorporar, o sea, y bueno, de tu experiencia propia, a partir de qué edad te incorporaste Ujú. y a partir de qué edad se podía incorporar cualquier individuo. Bueno, desde el momento en punto en que legalmente eres considerado mayor de edad, tú puedes afiliarte a la orden. En mi caso, eso sucedió a los 21 años de edad. Alrededor de los 20, 21 años de edad. Yo pasé por un periodo muy fuerte. O sea, personalmente hubo una situación en mi familia muy, muy violenta. O sea, mis padres, mis padres tuvieron un divorcio que fue muy violento. Y yo quedé psicológicamente muy destruido. También estaba en el tercer año de la carrera. Una carrera de psicología que, por las dinámicas de cómo se estudia la psicología en el mundo y en Cuba también,
te puede llegar a envalentonar demasiado en cuanto a creerte que tú eres el rey del mundo por saberte todos los trastornos, por saber cómo funcionan las cosas, por saber cómo trabajar. Estás muy lejos de la verdad, porque el enfoque pedagógico que se le da es demasiado mental y hay otros niveles de existencia humana que no están incorporados, o por lo menos cuando yo estudié no estaban incorporados a nivel curricular. Yo quedé destruido, yo dije, bueno, ¿de qué me valió la psicología si no pude hacer esto, no pude impedir esto, no pude impedir lo otro, no puedo ayudar? No había nada en mí que me dijera, yo estoy listo para, ¿sabes? Yo quiero hacerlo así de voluntad propia, ¿no? Yo pasé por un proceso de destrucción total de mi ser y estaba sumido en la más profunda depresión. Me encuentro con un gran amigo que estaba en la, ¿sabes? Estaba en la misma facultad y él ya había toqueteado con este tema. Y chicos, para serte sincero, después de todo ese proceso, a mí por lo que me dio fue, o sea, me dio ese impulso natural. Yo dije, chicos, quiero despertar el tercer ojo. Antes de entrar en rosacrucismo, yo quiero despertar el tercer ojo y empiezo a meditar. A meditar de gratis, sesiones de 40 minutos meditando de pegueta, pues me nació. Encontré paz en eso, ¿sabes? En ese ejercicio. Luego voy un día a la universidad, el socio me habla de la orden y a mí algo me dice, entra, ¿por qué no? O sea, ya me pasó todo esto, ¿qué más tengo que perder? Fui ese cuarto sábado, llovió, siempre pasa algo, llovió feo, pero fui para allá bajo la lluvia. Y cuando entró, me digo a mí mismo, bueno, o sea, lleno la papeleta de inscripción, la boleta, me llaman al mes. Y cuando entro a mi primera convocación, que lo veo todo, mi primera reacción fue como que, esto cosa es, ¿sabes? Esto cosa es. Sí, Algo raro. sí, ni tanto tan raro, porque decía, no tengo ni idea de dónde me he metido, pero vamos a ver qué pasa. Pero a partir de que fui 2 o 3 veces, cuando hice mis primeras meditaciones en convocaciones y demás, hubo un momento que sentí una sensación que no sentía desde que era niño. Y en ese momento me dije, ¿qué es esto? Y empecé a estudiar, empecé a avanzar. Se me desbloqueó una cantidad, o sea, se me dio mucho acceso a literatura sobre espiritualidad, misticismo, cómo culturalmente se abordó el tema de la psique humana, que es lo que yo estaba estudiando, desde esos ángulos que la ciencia no contemplaba. Y dije, o sea, para mí fue como que, wow, el complemento perfecto, ¿sabes? O sea, engancho una cosa con la otra y empecé a entender mucho mejor la psique humana. Y desarrollé el factor empático que la carrera no me dio del todo. Entonces, ya ahí dije, ¿sabes qué? Ya por ahí hubo una gran mejora en mí. Empecé a ver el mundo cómo funcionaba, empecé a estudiar sus leyes, empecé a ver cómo otras personas no estaban aplicando esas leyes correctamente y me empecé a dar cuenta del resultado de sus actos y de cómo le echaban la culpa a otras cosas. Y vinieron mis primeros choques. No, pero a ti te pasa esto por esto. Que yo te diga a ti, tú estás ansioso porque no respiras correctamente, tú me vas a meter una galleta, porque me vas a decir a mí, o sea, primero que todo me vas a decir, ¿y a ti qué te importa cómo yo estoy? Eso es tu vida, ¿sabes? Es la reacción típica. Y lo otro es, no me estás dando una solución. Ya yo sé que estoy ansioso. O sea, es como el que te dice, cálmate, cálmate. Y lo que hace es invalidarte en sentimientos. Cada que vea algo así le digo, es el mejor psicólogo del mundo, brother. O sea, ¿cómo explicarte? O sea, en plan broma. Pero eso es así. Es así. Y vaya, qué sorpresa que tenía gente en la familia que fueran de la orden, compadre. Yo, wow, qué genial. Pero, ¿sabes? No sé, ¿tenés alguna curiosidad personal o algo? No, a ver qué pasa, que ella siempre como me ha incentivado un poco porque, o sea, a partir de mi propio desarrollo personal que siempre he tenido como, incluso hay quien lo ve como un poco excesivo, ¿no? Por así decirlo, el caso de ser mejorar. No, básicamente lo que más en el mundo de la finanza, pero bueno, me ha gustado aparte, que creo que una vez estaba escuchando al mismo Manuel Calviño. Sí. Y estaba explicando eso, que a veces las personas quieren evolucionar, o sea, la sociedad lo que te incita es evolucionar económicamente y hay otros aspectos también en los que uno debe evolucionar. O sea, la superación personal debe ser algo completo. Claro. Y ella siempre me ha visto, a veces cuando tiene una especie de debates conmigo y tal, o sea, me ha dicho, coño, tú o sirve para estudiar filosofía o mira, me ha hablado del tema. O sea, en la familia habían este tipo de personas que eran bastante similares a ti o parece que le recordé a ellos y o sea, varias veces salió esa conversación. Pero ella nunca me ha dicho, mira, ve aquí, ve allá, y entonces como que al final no sabía que podía llegar a conocer a alguien así como el que te conozco a ti. Esto es genial. Y quiero que te diga algo. El primer imperador del presente siglo, Harvey Spencer Lewis, fue uno de los consultores para todo lo que sería a futuro Wall Street que existió. Él era
de profesión publicista, era un gran negociador y dio consejos y conferencias a hombres de negocios enseñándole el funcionamiento de la economía desde la perspectiva de las leyes naturales que definieron muchísimo en Estados Unidos. Bueno, mira Estados Unidos hoy. Y eso fue, te estoy diciendo, bueno, se funda la orden en 1915, de ahí para adelante todo lo que pasó después. Con una guerra mundial ahí también metida en el medio. O sea, realmente lo que pasa, tú sabes, o sea, la gente por lo general separa el tema del mundo material del mundo espiritual, mucho. O estás en misa o estás en procesión. Si vas a hacer dinero, vas a hacer dinero y las cosas funcionan así. A partir de ahí desarrollan toda una dinámica hipermaterialista que, oye, ok, sí, las leyes funcionan así a nivel material, pero están regidas por algo. O sea, yo te puedo decir ahora, ¿qué es el dinero en tu cuerpo? En tu cuerpo, ¿cuál es el recurso? El dinero es el recurso que gastamos para, ¿sabes? Desarrollar la vida en general. O sea, en nuestra dinámica de civilización. ¿Qué viene existiendo desde hace muchísimo? Pues dinero, como billete, lo venimos a trabajar hace relativamente poco. Vamos más para atrás y te digo oro, plata, vamos más para atrás y te digo semillas, cosas de valor. O sea, la economía siempre ha existido como parte de la existencia. Es un reflejo. Nosotros hay un principio en médico que dice, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. ¿Eso qué significa? Que las leyes que rigen los planos superiores de existencia también se aplican en los planos inferiores o en los planos más densos, más materiales, estos que estamos viviendo. Por tanto, y si la economía se expresó aquí, pues es una expresión de algo que ya viene de más allá. Entonces, en tu cuerpo el dinero puede ser perfectamente el ATP, ¿no? Las células gastan ATP, los músculos para moverse, tienes que recuperar esa energía. O sea, es una inversión que hacen para que tú te muevas, para que yo hable ahora mismo, para que saque toda esta gestualidad. ¿Qué te hace pensar que la economía no es el reflejo de eso? Entonces, la economía es regida por determinadas leyes y determinadas cuestiones más allá, pues perfectamente como todo lo que existe. Porque si el ser humano lo está y del ser humano salió la economía, ¿sabes? Ya ahí vemos la conexión. Entonces, el plano de desarrollo personal, hoy por hoy, lo bueno que tiene, que es una cosa que muchos Rosacruces sabemos y trabajamos, es una de esas tantas cosas que mantenemos en silencio por un respeto a la evolución del ser humano, pues el libre albedrío no se puede condicionar o no se debe condicionar. Es que el hecho de que estén saliendo podcasts como el de ustedes, que aportan tanto al desarrollo personal, podcasts sobre finanzas, podcasts sobre meditación, espiritualidad, denota que el ser humano está atravesando como conciencia colectiva un proceso de conocerse a sí mismo. Genial. Estamos hablando de esto, de nosotros. O sea, eso se sabía por determinadas cuestiones, se sabía que venía por patrones, literatura ancestral. Es parte de esta era que estamos viviendo ahora. Entonces, Eso es necesario. sí, definitivamente. Mira, se define, o sea, la manera en la que tradicionalmente se define es la siguiente. Voy a usar términos de astrología, una cosa que es como el satanismo de lo racional ahora mismo. Harry Potter normal. O sea, por favor. Y a mí me encanta, o sea, soy psicólogo, soy científico y me encanta, o sea, como hobby, la practico y me río cantidad con eso. Pero vamos a lo serio, vamos a cómo funciona. O sea, la humanidad atraviesa determinados ciclos que se llaman eras. Esas eras duran una X cantidad de tiempo. 2000 y algo años, un poquito más, un poquito menos, que se corresponden con lo que en astrología llamaríamos uno de los signos, un signo zodiacal. Son 12 signos. Cada signo en realidad no es que sea un signo y ya está, sino que es una misma energía. Vamos a decir que es esa energía cuando el Big Bang surgió, la que nos tocó a nosotros aquí en esta franja galáctica, se dividió en 12 etapas. Esas etapas nosotros como cultura humana las asociamos a las estrellas, les pusimos un nombre, les pusimos una figura, muy superficial lo estoy diciendo, y un significado. Pero son en sí 12 etapas que, por ejemplo, en el libro de Joseph Campbell, cuando él habla del viaje, en los libros de Joseph Campbell, cuando él habla del viaje del héroe, él define que el héroe atraviesa 12 etapas. Lo que sucede en esas etapas es exactamente la correspondencia con un signo, con el arquetipo de un signo. Y esto en todas las culturas se aprecia. O sea, las 12 tareas de Hércules. Hay muchos ejemplos. Nosotros salimos, o sea, imagínate que de esos 12 signos, 2 entre 2, 6, ¿vale? Se dividen en 2.
la era de luz y la era de oscuridad. La era de luz y la era de oscuridad son eras en las cuales nuestro sistema solar atraviesa, se mueve por determinadas... o sea, esta es la manera en la que yo lo explico, quizás estoy equivocado, vamos a dejar un rango de error aquí, pero bueno. Sí, porque no soy astrónomo, básicamente. Atraviesa digamos, una franja galáctica, por decirlo así, en la que recibe mucha energía. O sea, hay una alineación entre nuestra estrella, el Sol, y otras estrellas, y se da emisiones de pulsos electromagnéticos que emiten una sustancia llamada éter. Eso es eso nosotros los rosacruces lo venimos trabajando desde el antiguo Egipto. Éter. Ese éter va más o sea, es emitido por las estrellas e influye sobre los planetas que gravitan alrededor de estas estrellas. Cuando hablamos de noche galáctica, pudiéramos decir que esa cantidad es menor o se va disminuyendo hasta que casi, entre comillas, desaparece. Y los días galácticos es lo contrario. Ese éter llega a nuestro ecosistema como si fuéramos peces en una pecera. El agua, ¿sabes? El agua la van reciclando todo el tiempo y cuando llega la noche galáctica la apagan. O sea, tumban el agua, se va enturbiando, pero los peces siguen viviendo ahí. ¿Sabes? Es algo así lo que pasa. Y nosotros estamos en el amanecer, justo en la franja. Salimos de la era anterior, fue la era de Piscis, que fue una era que a nivel de arquetipo, el arquetipo de Piscis es el arquetipo de la ensoñación, es el arquetipo de la imaginación, incluso desbordada, el sueño, todo lo que es conexión a lo espiritual. Piscis es el último signo del zodiaco, es ya todo el viaje del héroe finaliza en la conexión al todo y a la nada al mismo tiempo. Entonces, por eso el arquetipo de Piscis es muy etéreo en ese sentido, muy en el aire así. Y lo que sucedió es que pasamos a la de Acuario, porque van al revés. O sea, van al revés de como se leería un zodiaco normal. Pasamos a la de Acuario. Al pasar a la de Acuario, bueno, ya las llamaradas solares que estamos teniendo por hoy no son en vano. Nosotros eso lo sabemos, pero yo ahora en un podcast no te lo puedo demostrar científicamente. No te lo puedo mostrar científicamente porque uno vive en Cuba, las condiciones materiales, económicas, etcétera, las que tengo acceso ahora mismo no me lo permiten. Pero ya estaba registrado, o sea, se sabía. Tú te lees, por ejemplo, el oráculo o sea, el oráculo el oráculo de Dendera, no me recuerdo, el calendario maya, y se sabía que había un punto de inflexión. Estaba registrado que iba a pasar. Ya recibimos esta nueva información y la conciencia humana automáticamente, también por la educación que ha ido recibiendo, por las mentes más brillantes que han ido surgiendo en ella a lo largo de toda la historia, empieza a hacerse determinadas cuestiones. Nadie tuviera en su mente el concepto de qué cosa es esa matrix que estamos viviendo o incluso a nivel psicológico, como los que hemos pasado por sesiones de terapia y hemos dado sesiones de terapia lo sabemos, como nosotros lo que vivimos es un reflejo de lo que pensamos. Por tanto, estamos atrapados por nuestros propios pensamientos, lo cual es una fuerza invisible. Una fuerza invisible tiene más peso que una fuerza física. Sí. Entonces, esa es tu matriz. Pero ese concepto de matriz, si no hubiera salido la película en 1999, tú y yo todavía no tendríamos ni idea. Eso no estaría incorporado en nuestro diccionario mental. Dime. Mencionas mucho la Matrix, mencionas mucho el proceso de terapia. Quisiera saber también, por ejemplo, cuando yo estuve en terapia, tengo claro que tú también estuviste allá. Te pusieron la película, nosotros nos pusieron a todos la película. Pero tú dijiste algo interesante ahorita que fue en el momento en que aparece la película. La película creo que aparece sobre el 2000, 2001 Sí, o... 1999 se estrena. Ajá, como que ese pico de terminar el milenio o algo así. Exacto. ¿Qué quiere decir eso? Chico, bueno, bienvenido al nuevo milenio, ¿sabes? Ahora esto es así. O sea, mira, lo que pasa también es que, o sea, nosotros, como mismo en su momento surgieron profetas a partir de los cuales se hicieron religiones que trajeron un mensaje muy importante y como mismo han surgido grandes avances científicos que han cambiado para siempre la historia de la humanidad. No sé, la invención de la rueda, por ponerte un ejemplo. Hay picos, hay momentos en la historia de la humanidad que nosotros mismos, o sea, mentes que ya lo vienen trabajando o eventos que suceden en la Tierra, marcan nuestra conciencia para algo. Rápidamente el ser humano, por la naturaleza de su psique, a eso le da un significado. ¿Sabes? Te pasa algo, recibes una emoción,
a todo ese pack, como le llamo yo, le das un significado y a partir de ahí actúas, tienes una conducta. Eso pasa en segundos, lo sabemos. Como nos lo dieron en la terapia como los 4 Los pasos. 4 Los pasos. 4 pasos. O sea, si la realidad colectiva es el resultado de la realidad individual, de todas esas individualidades funcionando al mismo tiempo, todo ese elemento común también recibe enseñanza y también recibe información. Las grandes cosas que se han pegado, por decirlo así, que han sido importantes para el desarrollo de la humanidad, o no sé, grandes tesoros culturales de la humanidad, tienen ese poder. Da igual la naturaleza que tengan, espiritual, científica o no sé, o de entretenimiento, como la misma Madrid, que mezcla un poco de todo. Sí. Fue un llamado, en mi opinión. Eso, en mi opinión personal, esto es mía personal, no de la orden, no, mía personal. Fue un llamado y a mí me marcó muchísimo. Fue una de las películas que yo de niño quemaba todo el tiempo. Era ahí. Y decía, ¿esto qué tiene que me gusta tanto? ¿Sabes? También a mis amigos de la infancia les gustaba, tenía mucho refuerzo positivo, nos reíamos, nos creíamos que éramos neos. Niños jugando, pero niños jugando sobre un concepto que después cuando eres grande lo ves desde otro ángulo Sí. y hace clic. Sí. Y eso es la vida. Hay cosas que no están en nuestro control. Aceptarlo es el primer paso para que la vida te sorprenda con cosas que ni te imaginas que vienen. Pero tienes que dejar ir. Tienes que Entiendo. dejar ir una parte. ¿Te queda algo, Mandy? No, no. Vale. Mario, entonces ya para ir concluyendo, hay algo que quisiera decir sobre todo a las personas jóvenes que te están escuchando con todo lo que respecta al desarrollo personal y a la orden tal cual. Bueno, sí, hay muchas cuestiones que me gustaría decirle a los jóvenes. Todo el tiempo cuando trabajo con personas o sea, en posición de profesor o de coach o de psicopedagogo, psicólogo, juvenil, lo que sea. No, primero que todo, darles las gracias a todas las generaciones más jóvenes que yo. Yo nací en 1996. Todas las personas más jóvenes que yo, gracias por existir. Porque la fuerza que ustedes tienen hoy y que mueve el mundo no es más que, o sea, para nosotros, los niños de los 90, es la confirmación. Porque, bueno, nosotros los niños de los 90 somos el resultado de una cultura absolutamente disruptiva con el sistema que existía hasta el momento. Fuimos la generación que no nos importó nada, que lo hacíamos todo a berro. Y al mismo tiempo fuimos una generación donde empezó a crecer toda una sensación de disconfort con ese sistema que ya estaba instaurado. Lo que vino detrás ha sido material de revolución, de revolución social genial. Tengo estudiantes, o sea, he tenido estudiantes que están en las que estaban en las protestas contra la guerra de Israel-Palestina en la universidad en Guayú, y para mí se me salían las lágrimas porque decía, son continuadores de esa protesta que nosotros de alguna manera instauramos. Y no quiero cometer el error que cometieron las generaciones anteriores cuando nos educaron de decirle, ustedes lo que tienen que hacer, ustedes deben hacer, o sea, ustedes lo que tienen que hacer o ustedes son. O sea, ustedes son unos desarrapados, ustedes pierden tiempo, son todos unos, o sea, utilizan incluso el término autista con un sentido completamente peyorativo, lo cual es, vaya, para mí es muy desagradable. No, ustedes lo que es que son personas conscientes y que se dan cuenta que hay muchas cosas que no están bien. Cosas que deben ser cambiadas y ustedes son la fuerza de cambio. Y ya están en esa edad de decir, vamos a hacer un mundo nuevo. Está pasando. ¿Quién iba a decir que el Bitcoin iba a surgir? ¿Quién iba a decir que las redes sociales iban a tomar el mundo como lo han tomado? ¿Quién iba a decir que los hologramas iban a empezar a salir? Y ustedes están desarrollando esa tecnología y cumpliendo sus sueños en el proceso. Gracias. Gracias. Sigan. Por favor, continúen en ese sentido. Un pequeño detalle ahí. Hay algo muy importante. No vamos nunca, porque es parte de la naturaleza humana, a llegar a ningún lado si primero no sabemos qué somos, qué queremos y cómo somos y cómo funcionamos. Ustedes tienen el impulso de protesta, como le digo siempre a mis estudiantes, muy grabado en su ADN, pero ese impulso de protesta es una señal de desconfort, una señal de que hay algo que no está bien. Y el conflicto, como todo hábito, o sea, como toda cuestión, puede llegar a generar adicción, puede llegar a generar
una filosofía de vida, un credo. Antes de caer en intelectualizar algo, tienes que sentir primero tú contigo. Porque antes de llegar a la mente hay toda una serie de procesos educativos que solamente cuando practicas meditación activa, cuando estás presente, cuando buscas en ti y no cuando te dejas llevar por la idea de la idea, como puede ser la New Age, esta gente que es súper, yo diría irreverente y al mismo tiempo que pretenden trabarlos a todos cuando dicen, y ahora con este cristal, por ponerles un ejemplo, con este cristal me voy a conectar con la energía de Saturno y me la pongo en el tercer ojo y hoy soy Escorpio y porque soy Escorpio soy intensa y no sé qué. Si no tienes ni idea de realmente que vamos a partir de la base de que el signo, o sea, al signo Escorpio, por ponerte ese mismo ejemplo, le hicieron un cambio, ¿sabes? Originalmente en muchas culturas no era Escorpio, era águila. Y el significado del águila, de acuerdo a las tradiciones chamánicas de Estados Unidos, es el ave que envejece, se encierra en un momento determinado de su vida, se arranca el pico, se arranca las garras y después de estar en ese dolor intenso durante tanto tiempo, vuelve a salir y vuelve a resurgir. Esa muerte y resurrección es lo que significa. Fíjate cómo la cultura lo trabó y lo estereotipó todo en simplemente intensidad. Entonces te estoy diciendo, tú, joven, tienes cosas en ti, en tu genética, en tu cultura, en tu mente, que no conoces, que no sabes. Yo también. Por un momento, silencio. Aprende a respirar. Nuestros archivos en la Orden Rosacruz, muy para atrás, compartidos con otras órdenes que existieron en el pasado, llegan a decir incluso que en la respiración está el nombre de Dios. En el antiguo Egipto se sabía que con la respiración tú controlabas los biorritmos de tu cuerpo. Y hoy por hoy también la ciencia lo atestigua y lo sabe. Con una respiración correcta te calmas un ataque de ansiedad. Un infarto lo puedes llegar a parar incluso. Deja de huir del displacer. Esto es buenísimo. Es genial. Es la mejor herramienta de trabajo que se ha hecho en siglos de historia. Gracias a todos los que trabajaron en base a eso. Que por cierto, a Steve Jobs le llegó el plano de uno de los chips para hacerlo. Le llegó luego de haber hablado con un monje budista y luego de haber meditado. Una cosa va unida a la otra. Entonces, tómate un momento para entender de que esto es también un artefacto de adoctrinamiento, es también un artefacto de control. Lo que yo censuro y no digo obtiene un resultado específico en ti. Y esto no es paranoia, yo lo estudié. Nosotros en la carrera en didáctica nos enseñaban lo que era desarrollar un currículo y dentro del currículo había una cosa que se llamaba currículo oculto. Ejemplo sencillo, yo te enseño historia. Tú vas a aprender la fecha de la historia de Cuba, vas a aprender los periodos históricos de acuerdo a cómo se dan en el sistema educativo cubano, vas a desarrollar una capacidad analítica, crítica, además y demás. Currículo oculto. Si yo te mando a ti una tarea que te dice, necesito que me argumentes con 3 elementos por qué la toma de La Habana con los ingleses fue una muestra de esos ideales de independencia que ya se venían forjando desde aquel momento. Currículo oculto. Ya yo te estoy condicionando a decir que a conectar ese hecho con el ideal de independencia. Yo te estoy obligando a utilizar la memoria, te estoy obligando a buscar información en un libro. Eso te está desarrollando una capacidad investigativa. Eso es currículo oculto. Se puede usar para bien, se puede usar para mal. Párate 5 minutos, joven, a darte cuenta el currículo oculto de las cosas. Todo tiene un propósito que no ves. Respira. ¿Da ansiedad? Sí. ¿Da miedo? Sí. Respira. Siente. Y ve al corazón. Enfoca tu atención en tu corazón. Suena lindo, suena poético. Es un mensaje secreto.
Por eso se infundió tanto en la cultura en el siglo pasado. Porque los que estudian tradiciones chamánicas, los que estudian, no sé, en el martinismo, en el rosacrucismo se toca, sufismo, saben que en el corazón del hombre existe una verdad sagrada, oculta. Pero si no la conoces y si nunca te has dado la posibilidad de sentirla, vas a hacer muy bien tu función, pero no vas a ser tú nunca. Lo siento, es así. 2 más 2 es 4. Que la luz del universo te guíe en tu senda de vuelta a las estrellas. Te deseo lo mejor. Haznos orgullosos de ser humanos. Muchas gracias, Ya, Mario. ahora sí. Gracias. Muchísimas gracias Gracias. por estar acá con nosotros, ¿viste? Es un placer. Es un placer y vaya, de verdad, no tengo palabra para describir lo genial que ha sido esto. Y agradecerles a ustedes dos por ser una expresión precisamente de esa conciencia nacional, de esa conciencia cubana, en un contexto complicado, en un contexto más que difícil, y que aún así demuestra que la vida se impone por encima de cualquier circunstancia nefasta. Esa es la actitud. Eso, y creer en eso es a fe limpia, ¿no es verdad? Ahí estamos, a fe limpia, moviéndonos por el mundo. Defiendan su creencia, cabrón. Los quiero, ojalá lleguen al 1.000.000 de suscriptores en un mes, vaya. Ojalá. Ojalá. Lo que se quiere. Estamos trabajando en eso. Fuego. Muchas gracias. Fuego. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti, gracias al equipo, a todo el mundo. Ha sido genial. Ya. Ya, en lo personal te digo, dijiste algo ahí muy puntual y sí, el contexto es muy complicado y yo en lo personal tengo mucho, pero mucho miedo. Pero justamente por ese miedo que tengo es porque sé que aquí es donde está el trabajo, o sea, la misión está ahí ahora mismo. Entonces, Mandy y yo y con personas como tú, personas como nuestro equipo de trabajo, ¿sabes? O sea, lo vamos a hacer. Tal cual. Tienes un primer paso dado, fuerte además. Sabes que donde está el miedo hay algo y está una verdad mayor. Estás por delante del 70-80% de la población humana ahora mismo. Ojalá ese porcentaje se disminuyan, porque el miedo te invita a buscar. El miedo nace de la ignorancia. Si no sabes, literal, o sea, la ignorancia no sabes, de no saber. Bueno, cuando conoces ese miedo se va. Por eso Fuego. te decía, el rosacrucismo es la lucha contra la ignorancia. Vamos a aportarte conocimiento. Vamos a reconectarte a esa naturaleza humana. Vamos a ser nosotros de verdad. Que ya veníamos de atrás. Pero bueno, pasaron cosas. Pasaron cosas. Muchísimas gracias, Mario, ¿viste? A ustedes por la oportunidad. De verdad que sí. Mis mayores deseos más profundas. Para Muchísimas todos gracias. nosotros. Bueno, chicos, nada, con este momento estamos terminando ya nuestro podcast. Muy feliz de que ya hayamos dado este paso. Mandy, ¿cómo te sentiste? Genial, genial. Perfecto, nada. Un abrazo grande, los queremos mucho. Gracias. Yo también estoy loco, te escucho Sebastián.